Vamos a empezar con esta parte del tema 8, que es la parte descriptiva que les comentaba anteriormente, y es referida al tema coloides. El concepto de coloides está ampliamente utilizado ya desde 1850. El químico inglés Thomas Graham aplicó este término para albúminas, gelatinas, polipéptidos o gomas vegetales y a compuestos inorgánicos como hidróxidos metálicos gelatinosos. Estos coloides son sistemas que están constituidos por dos fases, una fase dispersa y la dispersante, en la que la fase dispersa tiene un tamaño intermedio, estas partículas B, que están como denominada fase dispersa, tienen un tamaño intermedio entre las que corresponden a las soluciones verdaderas y a las suspensiones. Y hay muchos ejemplos, como son la espuma de afeitar, sangre, arcilla, muchos otros ya vamos a ver en una tabla. Entonces, las características que tienen estos coloides o estas soluciones coloidales es que el tamaño de estas partículas de la fase dispersa va desde nanómetros hasta algunas micras, aunque no hay un límite preciso o exacto. Son sistemas en general inestables, que no se encuentran en estado de equilibrio. Estas partículas coloidales pueden estar en forma sólida, líquida o gaseosa, y el medio de dispersión también puede ser un sólido, un líquido o un gas. Cuando el medio de dispersión es un líquido o un gas, el sistema coloidal se lo denomina sol, y cuando la fase continua es un gas, específicamente son los que se denominan aerosoles. Cuando la fase dispersa es un sólido, el sistema se denomina suspensión coloidal, y cuando las partículas de esas son líquidas es emulsión. Las propiedades que tienen estas soluciones coloidales, como decíamos, tenían tamaños intermedios de las partículas entre las soluciones verdaderas y las suspensiones, no forman mezclas homogéneas, son menos estables a la gravedad, no se pueden separar por filtración, tienen el efecto denominado Tyndall y presentan movimiento browniano. Entonces ya vamos a ver que son características propias de estas soluciones o sistemas coloidales. Y los hay, como decíamos anteriormente, de distintos tipos. El nombre es característico dependiendo de la fase en la cual está la partícula y la fase del medio. Y tenemos, por ejemplo, los soles que habíamos dicho, la fase de la partícula es sólida y el medio es líquido, por ejemplo, almidón y jaleas, emulsiones líquidas, donde tanto la partícula como el medio son líquidos, por ejemplo, la leche o la mayonesa, y así tenemos ejemplos para cada una de ellas. Estos sistemas coloidales tienen distintas formas de caracterizarlos y también de clasificarlos. Según la afinidad relativa que tienen la fase dispersa y el medio de dispersión, pueden ser liófobos o liófilos. Esta clasificación y los nombres surgen de las partes constituyentes de los nombres, filos o fobos. Filos es afinidad y fobos pequeña o no afinidad. Entonces, los coloides liófobos tienen poca afinidad entre la fase dispersa y el medio de dispersión, son dispersiones inestables, irreversibles y no se forman espontáneamente. A este tipo de soluciones coloidales pertenecen las dispersiones coloidales de metales en agua, por ejemplo, el oro coloidal, el hierro coloidal. Y normalmente en este solamente están las dispersiones coloidales.
En tanto, los liófilos, tenemos gran afinidad entre la fase dispersa y el medio de dispersión, son dispersiones estables y reversibles. Ejemplos típicos: almidón, jabón, proteínas, gomas, y pueden ser divididas como disoluciones macromoleculares, como el almidón o el caucho, o coloides de asociación, como son los jabones. Entonces, los coloides de asociación, estos que veíamos, los liófilos, estas soluciones micelares son dispersiones límpidas y termodinámicamente estables. Son estables, como habíamos dicho, en las características propias de los coloides bajo determinadas condiciones, y se forman micelas de tensoactivo en el agua y de tamaño coloidal. Esto ya lo habíamos visto en la clase previa. Estos tipos de tensoactivos tienen una zona lipofílica y una zona hidrofílica, que normalmente se las simboliza así como una cadenita y una esfera, con las distintas entonces propiedades que tienen cada una de estas moléculas. Estos tensoactivos tienden a concentrarse en la interfase, por lo tanto modifican la energía libre de la superficie, reduciendo la tensión superficial. Esto ya lo habíamos visto cuando habíamos visto la primera parte. Son moléculas que tienen una parte polar, una cabeza hidrofílica, y otra no polar, la cola hidrofóbica. Y para que una molécula sea tensoactiva, su afinidad por la interfase es mayor que por cada una de las fases. Y por tanto decíamos que este tipo de sustancias disminuían la tensión superficial. Los tensoactivos se agregan a partir de una determinada concentración, se unen por las interacciones que se producen y se produce la concentración micelar crítica, dando lugar a partículas de tamaño coloidal. Por lo tanto, se denominan coloides de asociación o asociaciones coloidales. Las emulsiones, que también eran coloides hidrófobos, son sistemas de al menos dos fases en las cuales un líquido se dispersa en otro en forma de glóbulos o gotitas pequeñas. Estos tienen muchas utilidades y aplicaciones en farmacia. Hay varios agentes medicinales que tienen sabor desagradable, y por tanto, cuánto se deben administrar en forma oral, hay que ver de qué forma pueden ser mejor tolerados. Entonces se formulan en forma de emulsiones. Por ejemplo, el aceite mineral, que puede ser un laxante, o el ácido valproico, que es un anticonvulsionante, las vitaminas, los aceites vegetales, las preparaciones para alimentación entérica, se formulan a menudo en forma de emulsión para mejorar su sabor. Estos son ejemplos típicos de uso de emulsiones en farmacia. Por otro lado, en farmacia se usa lo que se denomina la solubilización, o lograr una mayor solubilización de ciertos compuestos en forma micelar. Y esto es, por ejemplo, para yodo, para antisépticos, fenólicos, para hormonas, para vitaminas, para antibióticos, para muchos compuestos. Puntualmente, el diazepam, por ejemplo, se le adiciona dodecilsulfato y se incrementa la solubilidad linealmente, o sea, es mayor cuanto mayor es la concentración micelar crítica. La doxorubicina, que es un antitumoral, se le adiciona polietilenglicol poliaspártico, que forman micelas de 15 a 60 nanómetros, y tienen, al ser formulado de esta forma, tiene una mayor capacidad de infiltración en la zona tumoral y una menor toxicidad. También hay micelas pH sensibles que no liberan el fármaco a pH fisiológico, pero sí a pH, por ejemplo, de 5, 5,5 en organelas. Entonces hay un mayor tiempo de permanencia en forma intacta y se acumula en forma efectiva en el tejido tumoral.
Entonces, estos son ejemplos de solubilizaciones micelares utilizadas en farmacia. Las características propias que tienen estos coloides, habíamos dicho ya cuando los definíamos, que tienen propiedades ópticas, el efecto Tyndall, tienen propiedades cinéticas como es el movimiento browniano y propiedades eléctricas. Las propiedades ópticas, el efecto Tyndall, este efecto es que al pasar un haz de luz a través de una dispersión coloidal, el haz de luz se ve en forma clara y nítida al atravesar el coloide. Y esto se debe a que estas partículas coloidales son lo suficientemente grandes como para dispersar la luz. Y a partir de esta propiedad es que hay equipos, el nefelómetro, que permite, haciendo uso de esta propiedad, obtener datos de forma, tamaños e interacciones de las partículas coloidales. Acá están en la foto, el haz de luz cuando se lo hace pasar por agua pura o por una solución coloidal, como se ve que atraviesa el haz. Las propiedades cinéticas, el movimiento browniano, y esto cuando se observa en un coloide en el microscopio, se observa que estas partículas se movilizan de forma azarosa, y esto lo que hace es, lo que se ve en realidad son los reflejos de las partículas coloidales, ya que su tamaño permite reflejar la luz. Y ahí está en la figura representados los movimientos que se producirían o se producen en las soluciones coloidales. Una característica de este tipo de soluciones es el proceso de difusión, que ya lo hemos definido, que era el proceso espontáneo mediante el cual una sustancia se desplaza de una región donde está en una concentración mayor hacia una donde está en una concentración menor y se elimina la diferencia de concentración entre estas dos zonas. Recuerden cuando definíamos de la ley de Fick. Otra característica es la sedimentación. Las partículas coloidales tienden a sedimentar por acción de la gravedad, obviamente lo harán con una velocidad mucho menor que las suspensiones, y esta característica de la sedimentación también puede ser utilizada para calcular parámetros como son el radio de la partícula, la masa, el peso molecular. Hay equipos específicos que hacen uso de esta propiedad. Y en las propiedades eléctricas, el potencial Z. Todo sólido que se sumerge en un líquido tiende a cargarse eléctricamente su superficie. Lo puede hacer por absorción de iones del medio o por ionización de sus grupos funcionales. Entonces, tenemos representado un sólido que tiene una carga negativa, lo que sucede cuando se coloca en un líquido, atrae hacia sí con una capa fija a iones de carga contraria, positiva, y luego tenemos una capa difusa a mayor distancia de este sólido donde la orientación será menor. Lo mismo vemos si el sólido fuera positivo, entonces se observa una capa fijada y una capa difusa. Esta es la doble capa eléctrica que se establece en esta especie, en este tipo de especie. Y se puede determinar el potencial Z, es decir, la diferencia de cargas que hay entre estas capas, y es una propiedad que puede ser determinada experimentalmente. La estabilización para este tipo de coloides, los hidrófobos, esta estabilización se puede lograr adicionando una pequeña cantidad de electrolitos, y lo que sucede es que se forma entonces una doble capa eléctrica sobre la superficie de las partículas, se repelen, entonces se evita la coagulación. Pero dependiendo de la concentración de estos electrolitos que se agreguen, estos electrolitos pueden actuar como peptizantes o coagulantes. Peptizantes en pequeñas cantidades que dispersan esas partículas coloidales. Y como coagulantes, cuando la concentración ya es muy grande, el potencial Z disminuye, tiende a cero, entonces se rompe el equilibrio del sistema y coagula.
o a partir de coloides protectores, que son coloides hidrofílicos que se forman alrededor de cada partícula, evitando el choque de estas y por tanto que se estabilice esa solución. Con esto entonces terminamos esta parte descriptiva que le decía de colores.